Muy buenas tardes de nuevo, mi nombre es Gonzalo James Morales Chitiva, aprendiz del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y estoy inscrito actualmente en el curso de formación profesional integral llamado Automatización Industrial. A continuación continúo con el ejercicio número 4 que dice: la instalación eléctrica de la finca Don Oscar tiene un pastor eléctrico por el cual fluye una corriente cuya intensidad es de 7 amperios y una resistencia de 3 ohmios. Entonces nos pide calcular la tensión en voltios del pastor y hallar la potencia disipada por el resistor. Entonces, lo primero que hacemos en este es un ejercicio en circuito en serie, pero igual lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro circuito básico, que está compuesto por un fuente o generador, el conductor, resistor y cerramos. Bueno, me he olvidado, creo que en el anterior video haber hecho este dibujo, la flecha de la intensidad de la corriente eléctrica. Ok, seguidamente entonces tenemos que calcular la tensión en voltios. Entonces es voltaje, ¿cierto? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia si tapamos voltaje. Intensidad por resistencia. Entonces voltaje es igual a... ¿Y la intensidad cuánto es que tenemos? O los datos. Intensidad 7 amperios. Resistencia 3 ohmios. 3 ohmios. Voltaje lo vamos a hallar. Y la potencia, también la vamos a hallar, ¿cierto? Entonces continuamos acá. 7 voltios por la resistencia, que son 3 ohmios. Entonces el voltaje sería 7 por 3, 21 voltios. Allá tenemos la tensión en voltios del pastor, sería 21 voltios. Ahora nos pide que hallar la potencia disipada por el resistor. Entonces aquí hago un paréntesis. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Potencia entonces sería el voltaje. ¿Cuánto es? Hallado, el último que hallamos sería 21 voltios, que es el que necesitamos, por la intensidad, ¿cierto? Que son 7 amperios. ¿Cuánto daría esta operación? 21 por 7. 147, en este caso son watts. Entonces ahí ya hemos desarrollado lo que nos pide el enunciado, ¿cierto? Calcular la tensión en voltios, 21 voltios. Y hallar la potencia disipada, 147 watts. Pero esto es un circuito en serie y la guía nos pide, en el circuito en serie nos pide que tenemos que adicionar un resistor serial con el doble del valor de la resistencia hallada o existente. En este caso tenemos la resistencia estallada, que es 3 ohmios. Entonces tenemos que dibujar nuevamente nuestro circuito, pero ya no va a ser básico obviamente, sino va a ser en serie, con los resistores R2 y R1. Entonces R1 es 3 ohmios y tenemos que multiplicarlo, ¿cierto? Entonces R2 se convierte en 6 ohmios, que es el doble, 3 por 2, 6. Seguidamente entonces tenemos que hallar la R total. Esta R total se halla fácilmente es con la suma, en el circuito en serie se halla es con la suma tranquila de todas las resistencias que hayan. En este caso únicamente hay 2 resistencias, entonces R total igual a R1 más R2 igual RT es igual a 3 ohmios, que es R1, más 6 ohmios, que es R2. Entonces R total sería igual a ¿qué? 9 ohmios.
Y nos dice también la guía que tenemos que volver a hallar entonces la intensidad y la potencia disipada con estos datos nuevos. Entonces, voltaje por resistencia es igual a intensidad voltaje es igual, voltaje 7, perdón que estoy dejando ver, 7 amperios por la resistencia, que la resistencia total son 9 ohmios, 7 por 9, 63, entonces sería 63 amperios por ohmios, y estamos con la intensidad, sería un voltios, 63 voltios sería la respuesta. Y ahora hallar la potencia disipada, entonces el voltaje por intensidad, en este caso el voltaje nuevo sería 63 voltios por la intensidad, que es así de un comienzo serían los 7 amperios, 63 por 7 nos da 441 watts. Estos watts también obviamente los podemos convertir en kilowatts, como lo hemos visto en nuestro proceso de formación. Lo tenemos que dividir por 1000, quedaría 0,441 kilowatts. ¿Okay? Entonces este sería el procedimiento de nuestro cuarto ejercicio. Como lo hemos hecho desde el comienzo, desde 1 al 3, en conclusión, entonces, esto es lo que concluimos. Tenemos que hallar primero entonces el voltaje, la potencia, después tenemos que enfocarnos en las resistencias y por último, con los datos nuevos, tenemos que hallar entonces, volver a hallar la intensidad de la corriente, en este caso 63 voltios, perdón que estoy dejando ver, y la potencia disipada que sería 441 watts. Ok, gracias.